Bien, buenos días, son las 12 del mediodía, justo vamos a proceder a la última ponencia de la mañana antes de la mesa redonda final. La conferencia va a correr a cargo del profesor Ruiz de Arbulo, catedrático de Arqueología de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, responsable en gran medida de todo lo que hemos incentivado nuestro conocimiento sobre la Tárraco imperial, la capital de la Hispania del Cisterio de los últimos años y director de importantes y emblemáticas excavaciones como la excavación de la Catedral de Tarragona en relación con el templo del culto imperial del que habla, entre otros, Tácito. Cuando le sugerimos venir a esta jornada, inicialmente planteada como una jornada presencial, le sugerimos la posibilidad de que abordara un tema que él conoce muy bien, que es la recepción de los modelos arquitectónicos de Roma en la capital provincial y su expansión por las pequeñas comunidades como las que habría aquí en la comarca de Cinco Villas, y él sugirió con acierto conectar eso también con ese gran escaparate de promoción social que fue el Foro Provincial de Tárraco. Visitó Los Bañales en el año 2011, cuando apenas habíamos hecho sino empezar la excavación del foro, y siempre recordamos a los estudiantes que se incorporan a la excavación cada año el ojo clínico con el que nos dijo por dónde debían seguir las estructuras del foro en la parte meridional y cómo, quizá él no lo recuerde, uno de los basamentos que él nos marcó que emergía en la ladera luego se convirtió en uno de los pilares, de los machones cuadrangulares que soportaban el criptopórtico de la Basílica del Foro, uno de esos momentos mágicos que demuestra el ojo que también el profesor Ruiz de Arbulo tiene no solo para la investigación de altísimo nivel, sino también en el campo, que realmente es extraordinario. Así que agradeciendo siempre su generosidad y su entusiasmo, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, profesor Andreu, Javier. Buenos días a todos. Soy el profesor Joaquín Ruiz Arbulo. Voy a empezar por compartir mi pantalla para dar comienzo a mi conferencia. Veamos. Muy bien, por favor, si alguien puede confirmarme que se ve bien la primera imagen, que ahora he perdido yo referencia en mi ordenador. Joaquín, yo no estoy viendo nada, soy María. Sí. De momento no se comparte. Vamos a ver. Vamos a hacer segundo intento. A lo mejor no has elegido. A ver. Ahora. Ahora estamos viendo tu escritorio. De acuerdo, ahora sí, ahora sí. No le había dado la tecla en condiciones. Madre mía. Perfecto, muchas gracias. Venga, gracias a todos. Bueno, discúlpenme, los ordenadores y las apps, como saben, detectan la edad del usuario y normalmente a aquellos que tienen más de una determinada década no hay forma de que pueda funcionar. Bien, vamos a hablar... Perdona, Joaquín, has vuelto a salir de la presentación. La estábamos viendo y de repente hemos dejado de verla. Quizá le has dado a la teclita esta de ocultar. Veamos, volvemos a ello. Pantalla está bien. Comparto pantalla. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. De acuerdo. Es que me ha aparecido una pequeña retreo que era moderador ha suspendido la sesión o algo así. Un aviso me ha aparecido, pero bueno. Por favor, avisarme si en algún momento se vuelve a cortar. Perfecto. Avanzamos muy rápidamente. Todo comienza con la Segunda Guerra Púnica y con ese personaje emblemático que ven ahí.
Aníbal, el genio de Aníbal, el genio cartaginés, clama venganza por aquella derrota humillante de la Primera Guerra Púnica y, siguiendo la trayectoria de su padre y su tío, los generales Barca, provoca con su toma de Sagunto que Roma vuelva a declarar la guerra a Cartago. Esta vez la guerra será total. El genio de Aníbal lleva la guerra al suelo itálico, sus victorias en Trevi, en Trasimeno, en Canas, hace que Roma por primera vez se vea enfrentada a un peligro real, ella, la conquistadora, la que durante 200 años se había extendido por toda Italia. Esta guerra total de la Segunda Guerra Púnica, que llevó a aquel famoso Aníbal ad Portas, el que estuvo a punto realmente de poder asediar Roma, tuvo una segunda parte en la cual Roma tuvo que poner todo su potencial en la guerra. Un personaje importante, Publio Cornelio Escipión, el hijo y sobrino del cónsul y del general romano que habían empezado la guerra en suelo ibérico, los dos muertos en batalla en la península ibérica, será el conquistador de Cartago Nova, será el vencedor en Hispania y será finalmente el vencedor en la batalla de Zama, cuya derrota de Aníbal ocasionará la rendición de Cartago. El resultado de esta guerra para Roma significará el inicio de un periodo de expansión sin precedentes en la historia del Mediterráneo. Pero quería con esta imagen recordar un elemento importante para entender lo que pasó después. Vean qué números. Lo que han visto ahí son las cifras del censo de ciudadanos romanos antes de la Segunda Guerra Púnica, en el 234, 270.000 ciudadanos, 204 después de la guerra que acaba en el 206, 214.000. Casi 1 de cada 4, casi 1 de cada 5 romanos había muerto en la guerra. Roma acaba como vencedora, pero es llamada a una nueva situación que nos describe Polibio. Polibio es un griego que después de la batalla de Pydna, en la década del 160, es llevado a Roma como rehén, toma allí contacto con las grandes familias senatoriales romanas, entre ellos los Escipiones, y decide escribir un libro para explicar a sus compatriotas griegos algo importante, que él nos refleja en esta frase. ¿Cómo puede ser que alguien no se interese por saber de qué forma casi todo el universo en 53 años ha caído en manos de los romanos? Es decir, la Segunda Guerra Púnica ocasiona un periodo de expansión sin precedentes que en Hispania, que después en África y que sobre todo con las guerras macedónicas en el Egeo hará que todo el mundo conocido en torno al Mediterráneo pasa a estar dominado por los romanos. A ese periodo los historiadores le denominamos la República Imperial. Jugamos con esos términos porque en realidad lo que comienza a ponerse en marcha en el siglo II a.C., y vamos a ver ahora, es el imperialismo romano. Roma estaba acostumbrada a la guerra como actividad económica. La guerra significa botín y por lo tanto enriquecimiento de los soldados, pero también conquistas de territorios que se incorporan al ager publicus, donde después se pueden fundar fundaciones coloniales de control, y eso permite también la instalación de ciudadanos. Es decir, Roma durante 2 siglos ya estaba acostumbrada a la expansión militar, con unos ciudadanos acostumbrados a 2 cosas: a pagar sus impuestos, el tributum, y a servir en el ejército pagándose ellos mismos sus armaduras y sus armas. Esa era la obligación de todo ciudadano romano. La Segunda Guerra Púnica en suelo hispano ocasionó, este es el mapa que antes les ha puesto el profesor Andreu, esta imagen de Iberia tal como la revelan las fuentes antiguas escritas y cartográficas, aunque ya no se nos hayan conservado. A partir del mapa de Ptolomeo podemos ver que la concepción de los antiguos era de este montaje vertical, importante para entender el Valle del Ebro en la parte derecha, y para los romanos lo que hicieron fue vertebrar un mecanismo para dominar los territorios. Y a esto le denominaron provincias. Una provincia era un territorio conquistado, ese suelo pertenecía al ager publicus y Roma enviaba un pretor como gobernador para gestionar la paz y un procurador que le ayudaba como gerente para un cuestor para todos los temas de tipo económico. Cada provincia debía pagar un impuesto anual, una novedad que había impuesto Roma. Y lo hizo a partir de la experiencia siciliana, donde ya se encontró la provincia de Sicilia con todo el diezmo que había recogido anteriormente los tiranos de Siracusa. Pues bien,
Muy pragmáticos ellos, a la hora de cómo dar nombre a todos estos territorios conquistados en la península ibérica, decidieron que había dos Hispanias, la de aquí y la de allá. Una Hispania cercana, eso quiere decir la Hispania quiterior, y una España lejana, la Hispania ulterior. Las provincias se crean en el 197 y a partir de ahí se produce el siguiente fenómeno. La península ibérica está poblada por múltiples pueblos ibéricos, celtas, celtibéricos, que cubren, evidentemente, todo el territorio peninsular. Roma, que controla las costas, comienza un proceso durante décadas de penetración hacia el interior, subiendo el Valle del Ebro, desde el Valle del Ebro saltando al Valle del Duero, a través de la meseta soriana, o bien por la parte sur, subiendo al Valle del Guadalquivir y desde allí saltando, cruzando Sierra Morena al Valle del Guadiana y al Valle del Tajo, para después desde allí prolongarse hacia el noreste. Como ven, hay todo unos dos vías de comunicación con un Shangri-La al final, con una tierra prometida al final, que eran esa zona galaico-leonesa con esas minas de oro que serán descubiertas siglos más tarde, y descubiertas y explotadas. Dos acontecimientos en el siglo II, guerra numantina y guerras lusitanas, que ponen a prueba el siguiente fenómeno. Vean, el siglo II significa una época de guerras fronterizas casi continuas. Los gobernadores quieren hacerse ricos, tienen solamente un año, y para ello lo mejor es hacer la guerra en las fronteras, porque el botín da riqueza. Livio nos recoge cada año las cantidades de moneda y de metales que cada gobernador entrega en el tesoro público al terminar el mandato. Y también nos menciona todas las quejas repetidas por parte de los provinciales que tienen que pagar el estipendio, y los gobernadores utilizan diferentes trucos para dar esas contratas a algo que creará el imperialismo romano, que es la privatización de los recursos públicos, que ahora vamos a ver. Grandes minas, las minas de plata de Sierra de la Unión junto a Cartagonova, las de Cástulo o las minas de Gozán de la actual provincia de Huelva, pasan a ser dadas por el Estado a compañías de publicanos encargadas de su gestión, evidentemente con mano de obra esclava. Y en todo este proceso conocemos múltiples documentos tan curiosos como este muy bien conocido en la historia de Roma, el Bronce de la Scuta, en el cual un gobernador, Lucio Emilio Paulio, el que después será el vencedor de Pydna, dice que concede a un pequeño lugar llamado la Turris Lascotana, que anteriormente eran esclavos de la ciudad de Asta, los sistemas de servidumbre de tipo fenicio, y decide que les da la libertad, no que les hace provinciales como los demás, no, les da la libertad sobre sus campos y sobre su pequeño óppidum, y esto lo firma in castris, verán abajo en el campamento, a 12 días antes, ante diem duodecim calendas februarias, 12 días antes de las calendas de febrero. Estamos en el invierno del año 190 y les pongo esta imagen porque igual que existió este trato del gobernador, esta orden, este decreto de Emilio Paulo para con los de la Turris Ascutana, existieron cientos o más, no conocemos sus números, de imágenes parecidas. Perdón, de tratos parecidos. Disculpe, me estaba sonando el móvil, me he olvidado de apagarlo, olvidando que estoy dando una conferencia. Bien, guerras celtibéricas. En torno a Numancia, la República Romana vive momentos muy duros. Los ejércitos romanos, sucesivos gobernadores, fracasan ante los numantinos, y todo eso llevará a una crisis del modelo militar con problemas de reclutamiento que hará intervenir al otro personaje de la estirpe de los Escipiones, que ya había cobrado gran importancia al ser el encargado de, en la Tercera Guerra Púnica, destruir Cartago, y será este Escipión Emiliano, el amigo de Polibio, es decir, Polibio participó junto a él en la campaña numantina, el que asediará Numancia y el que finalmente acabará con el incendio de esa pequeña ciudad, de ese Parva Ópida que nos comentaba antes el profesor Andreu, con llamado a la gloria por escoger antes la muerte que la rendición. Todo el Valle del Ebro y la meseta soriana la tenemos lleno de lo que llamamos los militaria, restos del armamento militar romano, de estas fuerzas que se enfrentan en guerras teóricamente fronterizas, pero que en realidad son guerras de conquista,
que aumenta en el territorio provincial, sencillamente destinadas al saqueo de los poblados atacados, si no se rinden de forma inmediata, y con un primer fenómeno importante, y es que en estos campamentos romanos el ejército no está formado solo por legionarios, está formado también por tropas auxiliares itálicas e indígenas. Los íberos y celtíberos que comienzan a combatir junto a las tropas romanas son los primeros agentes de lo que llamaremos la romanización. Sus líderes, los pretores, los imperatores, tendrán ocasión de aproximar a ellos mismos a los jóvenes hijos de líderes locales y en ocasiones les podrán dar incluso, como veremos, la ciudadanía romana. Hay también un panorama bastante corto de fundaciones coloniales, de esas fundaciones de ciudadanos que Roma, por razones militares o no, va situando, como Gracurris, que Sempronio Graco funda en el solar del actual Alfaro, que recuerden, el río Aldama es la vía natural de comunicación hacia la meseta de Garray, hacia el lugar donde estará Numancia en las décadas posteriores de la guerra, etc. Y junto a estos gobernadores, junto a estos soldados, tenemos todos unos hombres de negocios que son los que pasarán a controlar la vida económica de las provincias. Esto es el imperialismo romano. Son los publicanos. Ellos, a partir de ahora, serán los dueños de la minería, serán los recolectores de los impuestos. Imagínense qué cosa tan terrible que una compañía privada te recoja los impuestos, es decir, lo hacían sin el más mínimo prejuicio. Por eso los pobres provinciales se quejaban una y otra vez de las explotaciones absolutas, y junto a ellos, madre mía, y junto a ellos los hombres de negocios que pasarán también a controlar estas actividades. Se forman grandes compañías de hombres de negocios, controlan todas las grandes relaciones comerciales y lo hacen a través de unos delegados que son los magistri, que tenemos por toda Hispania atestiguados, y les pongo este ejemplo del Valle del Ebro de la Cabañeta, con unos magistris que están haciendo una de sus sedes, una pequeña escuela, probablemente un pequeño templo, en el cual realizar después sus tratos comerciales. Estos hombres de negocios traen los suministros del ejército, el vino, la vajilla que el ejército consume, y se van creando unas redes de comunicación estables por las cuales probablemente asistiríamos a una emigración que no dejó evidencias en las fuentes clásicas. Los pecios nos demuestran, cargados de las ánforas de vino itálico, y en torno, como les digo, a estas redes, poco a poco los combates van subiendo hacia el noreste. El asesinato de Viriato acaba con esas guerras lusitanas, la toma de Numancia con las numantinas, y el Valle del Ebro queda ya abierto a la dominación romana, y desde allí ya solamente quedará la famosa Hispania transduriana, la Hispania al norte del río Duero. En todo este proceso de conquista militar y de control de las actividades económicas, conocemos a las poblaciones locales muy pocos. Las fuentes no nos hablan de ellas, pero sí que las tenemos documentadas en la numismática. De Segia, por ejemplo, nada nos dicen las fuentes escritas, pero tenemos las evidencias de sus magníficas acuñaciones en moneda de bronce, de unidades de bronce y de denarios de plata. No acuña tanto como Volscan, que también era susetana, es la gran ceca tardo-republicana del Valle del Ebro, como saben, acuña muchísimo. Si van por los campos en torno a Egea, seguro que encontrarán, si miran al suelo, alguna moneda. Solo miren el suelo, no busquen con un detector, ya saben que eso no debe hacerse nunca. Cierro paréntesis. Pues bien, estas comunidades, como Sequia, nos hablan de ese mundo provincial expuesto a los cambios en la República Romana. La Roma, que se ha hecho la ciudad de los grandes millonarios con la conquista de las provincias, también ha sido la ciudad del gran cambio social. Los agricultores itálicos se han arruinado, los pequeños agricultores, y se transforman en esos emigrantes que buscarán bien en el ejército como soldados el hacerse ricos a costa de los botines, o bien al final de sus periodos militares prefieren quedarse en las provincias que no volver a sus ciudades en Italia, donde sus campos ya estaban arruinados. La crisis de la República será la crisis también del modelo político. Los senadores se pondrán en lucha contra el nuevo Partido Popular. Es la época de los Graco, la época de la guerra de Yugurta, la época de las reformas militares de Mario, que tiene que admitir en el ejército a los más pobres,
dándoles ya las armas, porque la gente normal ya no quería entrar al ejército. ¿Para qué? Si ya te podías hacer rico encargándote de ese mundo de los negocios. Después de las reformas de Mario viene la guerra de los itálicos, la mal llamada guerra social. Es la guerra de los aliados. Por primera vez, Italia nos aparece en las monedas como una unión de diferentes ciudades y de etnias que, ven imagen arriba, el toro itálico que cornea a la loba romana, es el momento en el cual los itálicos se rebelan contra Roma. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque las élites itálicas, que eran hombres de negocio, querían ser también publicanos para recoger impuestos o para hacer las contratas del ejército que permitían ganar enormes fortunas. Y los publicanos tenían que ser ciudadanos romanos. Es decir, que esta no es una guerra de liberación, sino que es realmente una guerra, una presión que los itálicos hacen contra Roma para ser también ellos romanos. Les hablo de la guerra social porque en los museos capitolinos, en una esquinita, en un lugar que apenas se ve, debajo de una ventana, hay esta pequeña tabla de bronce que es fundamental en la historia de Hispania y en su historia, la historia de Gea de los Caballeros, en la historia de Segia. Muy brevemente, todos ustedes la conocen bien, es una tabla que, como ven, una tabla de bronce escrita, estaba hecha para ser colocada, clavada en una pared, en un tabularium, en un archivo. Los archivos romanos no tenían archivadores ni cajones, sino que sencillamente tenían paredes en las que se clavaban los decretos, mucho más fáciles de leer, desde luego, y se nos habla de un general romano. Está todo perfectamente datado, como siempre, en la documentación romana, igual que estaba datado ese bronce del escudo anterior. Estamos delante de una ciudad asediada, Asculum, y el general, rodeado de todo su consejo de guerra, con todos los oficiales, ha decidido equites hispanos iber romani virtutis causa. A causa de la valentía de un escuadrón de jinetes que vemos aquí identificado, la turma salernitana, 30 jinetes celtíberos, a los cuales el gobernador concede varias cosas. Esto es una turma, un escuadrón de 30 jinetes, 4 escuadrones era la unidad de caballería que acompañaba a una legión romana. Lo que está haciendo, al final del decreto hay un resumen: Gnaeus Pompeius, Gneo Pompeyo, hijo de Sesto, imperator, general en jefe, virtutis causa, turmam salutanam donavit. A causa de su valor, les da a los integrantes de la turba salutana incastris apud Asculum, en el campamento de guerra delante del asedio de Ascoli y del Piceno, cornículo et patela, torques, armilla, faleris, et frumentum duplis. Les pongo esta imagen sacada de Connolly, es una imagen ya 2 siglos después, pero es para que vean esas condecoraciones. Condecoró a esos jinetes celtíberos de la turba salutana con los cornícula, que son pequeños cuernecillos que se ponían en el casco como emblema al valor, las páteras y los torques y las faleras que se colgaban de la armilla, que es ese pequeño arnés de cuero que servía para las condecoraciones, y ya tenemos a nuestros jinetes de la turba rodeados de condecoraciones colgadas con doble ración de grano y convertidos ni más ni menos que en ciudadanos romanos. Lo mejor, vean, ciudadanos romanos, esa era la razón por la cual estaban en guerra. Toda Itálica estaba en guerra por ser ciudadanos romanos, y este contingente de caballeros del Valle Medio del Ebro acababa de recibir la ciudadanía virtutis causa, a causa de su virtus. No solo es su valor en el combate, es también su forma de comportamiento, su fidelidad, etc. Y quiero llamarles la atención sobre algo que ustedes en Egea tienen que estar bien orgullosos. De estos 30 jinetes de la turma, casi un tercio, 9, eran de Segia. Por lo tanto, es la ciudad, la Quiritas, que mayor contingente aporta a la turba. El nombre de que era la turma salutana, todavía hay discusión de por qué eran los de Saluye, cuando de Saluye solamente hay 4, bien que fuera un poco la ciudad que actuó como elemento de unión en esos precedentes de la que luego será el Conventus Cesaragustano. Pero en realidad podía, en mi opinión, haber sido perfectamente una turba de los segienses, ya que eran el mayor contingente dentro de esos 30 jinetes. A su vuelta podemos pensar estos 9 segienses, que a partir de ahora se llamarían Pompeyo, todos ellos, su nomen pasaría a ser el nombre del general que les ha dado la ciudadanía. A la hora de enterrarse, quizás alguno de ellos pudo escoger una tumba parecida a esta que les muestro en Glanum.
En Glanum, estamos en el sur de Francia, existe este mausoleo fantástico rodeado de relieves de época helenística, con griegos contra amazonas, con escenas de la Ilíada, pero en realidad esta tumba, tenemos el pequeño epígrafe que nos la define, dos personajes con togas, bueno, mejor dicho, paliati, con las togas republicanas en la parte superior, y tres hermanos, un tal Sexto, Lucio y Marco Julios, un nombre también importante, el nombre Julio viene de Julio César, dedican este monumento a sus padres. ¿Por qué? Por este concepto de la virtus. Glanum se convertiría en un municipio romano con la extensión de la ciudadanía. No es lo mismo ser ciudadano por ser magistrado en una ciudad, que es lo que la ley Plauta Papiria dará a toda Italia para finalizar la guerra social, que no esta ciudadanía romana ganada en el combate. Adelantamos, voy a ir más rápido. Esto era un poco el bronce de Contrevia, cómo de repente se romaniza todo el Valle Medio del Ebro y tenemos a los del Senado contreviense teniendo que hacer de jueces en una disputa por poner un acueducto entre los saluyenses y los de Sosinesta, con los de Alagón por en medio. Es un documento que todos ustedes conocen ya bien por los estudios del profesor Guillermo Fatás, pero que nos muestra la antigüedad de la romanización en el Valle Medio del Ebro. Y sobre todo monumentos que debe continuar su estudio. Sabemos todavía muy poco de ese tabularium de Contrevia Velasca, de la actual Botorrita, en torno al cual aparecieron todas las tablas de bronce o este maravilloso bronce latino de Contrevia. Avanzando rápidamente, vendrá después la guerra de Sertorio, en los cuales no es casualidad que Osca se convierta en la ciudad central, es la evidencia de esa gran sede de acuñaciones. Pompeyo, que finalmente será el que acabará la guerra sirtoriana, la construcción de los trofeos en los cuales mandó escribir según Plinio, 866 ópida que había conquistado durante su campaña. Plinio dice burlón que a cualquier cosa este hombre le llamaba un ópidum, pero sí que conocemos sus fundaciones. La actual Pamplona, Pompaelo y Luctunum Convenarum, San Bertrán de Comanches, pasado el Valle de Arán, ya en el cauce del Garona, nos habla de cómo ya Roma comienza a controlar no solo ese Valle del Ebro, sino también las comunicaciones entre la Citerior y la Galia, la Narbonense por una parte y la Galia interior por la otra. Vendrá después Julio César, vendrán después los provinciales que de repente empiezan a aparecer en la historia de Roma, por ejemplo, los banqueros gaditanos, como Lucio Cornelio Balbo el Mayor, que era el banquero de Julio César y su hombre de confianza. Es el primer no itálico aceptado en el Senado de Roma y en el 40 llegó a ser cónsul, y esto es a lo que Tácito llamaría después el Arcanum Imperii, el secreto del imperio. Esa república imperial, esa Roma que ha conquistado el mundo, de repente cambia. Y este es el primer concepto que quiero transmitirles, y los provinciales por primera vez tienen acceso hasta el poder romano en su máxima expresión. Recuerden que el cónsul de Roma en la República era la máxima magistratura. La guerra civil por ese poder de la República conducirá finalmente a que la rotura de relaciones entre el Senado y Julio César hará que Pompeyo se pase al bando senatorial, Craso morirá en Carras y se obliga a César, después de toda su guerra en las Galias, que se vuelva a la vida civil. Él se opone, cruza en armas el río Rubricón y comienza la guerra civil. Los senadores huyen de Roma a Brindisi para huir a Egipto. Con una sola legión, Julio César llega a Brindisi y vean, en 3 meses ya tiene 6 legiones, pero es que después llega a Roma en abril, en junio ya está sitiando Ilerda y a finales de junio, perdón, está sitiando Masalia y a finales de junio ya está en Ilerda ante los legados de Pompeyo. En el año 49 se produjo una leva de hasta 18 nuevas legiones. Insisto en lo que significa, Roma había empezado, perdón, César empezó la guerra de las Galias con tan solo 3. Y ahora en un solo año leva de 18 nuevas legiones, cada una de 6.000 hombres. Batalla de Ilerda, las tropas pompeyanas delante del genio táctico de Julio César, comienza una lucha de movimientos hasta que finalmente Afranio y Petrenio se rinden a Roma. Y al hacerlo, vean, César ofrece el perdón
a todos los soldados de Afrano y Peretranio que digan que los que tengan posesiones y domicilios sean licenciados. Y en 2 días, una tercera parte de las tropas de Pompeyo reciben esa libertad porque eran ya soldados romanos con posesiones y domicilio en Hispania. Una evidencia de hasta qué punto durante el siglo II se había producido esa consolidación de asentamiento o de aparición de nuevos ciudadanos romanos como los hijos de esos jinetes de Segia de la turba saluta. La siguiente maniobra de Julio César son las grandes asambleas que hace en la ulterior y en la superior, en Tárraco, para poner orden en ese nuevo mundo que él está preparando. La guerra todavía continuará, batalla de Farsalia en el 48, guerra de Alejandría, interviene Julio César en el conflicto del Reino de Egipto, batalla de Cela, batalla de Tapso contra los senatoriales en África y por último Munda en el 45. Ahora sí, César es el amo de Roma, tiene la dictadura y es el momento en el que vean las fuentes escritas nos hablan cómo en las provincias comienza a reorganizar a la población, hace nuevas fundaciones, a unas ciudades les da tratos de favor, en otras les concede la ciudadanía. Todo esto tuvo que quedar reflejado en documentación escrita, en numerosísimos pactos como sobre bronce, como los que hemos visto anteriormente. Finalmente, César es nombrado en el 44 dictador perpetuo, ya no hay que renovar su dictadura, ahora ya lo es para siempre. Bueno, es normal entonces que un grupo de patriotas republicanos decidieron que era el momento de acabar con ese dictador perpetuo para que se volviera a instalar la república. Son las idus de marzo del 44 a.C. En ese lugar exacto fue asesinado Julio César, es Largo Argentina, allí pueden coger ustedes el autobús para ir al Trastevere. Cuando lo hagan, por favor, miren bajo el suelo porque ese es un lugar histórico, como también pueden ir al Foro Romano, vean aquí en la parte baja, donde se incineró días más tarde el cadáver de Julio César y Marco Antonio, al leer su testamento, hizo que todos los ciudadanos romanos comprendieran que él había sido su benefactor y los asesinos de César tuvieron que salir corriendo. Es el momento en el cual el joven heredero de Julio César, Octaviano, tiene que enfrentarse con Marco Antonio. Vean esta moneda, a los dos, Marco Antonio, el de la izquierda, vean qué cara de bruto, y el joven Octaviano, 19 añitos, un chavalín, y a partir de ahora este joven César había recibido toda la fortuna de su tío abuelo, el dictador. Llegarán a un pacto entre ellos, el famoso segundo triunvirato, para enfrentarse con los asesinos de Julio César, Bruto y Casio. Lo harán en la batalla de Filipos, y vean, después de la batalla de Filipos, Octaviano en Italia tuvo que fundar hasta 18 colonias destinadas a militares en desmovilización. Los soldados empleados en la guerra civil, recuerden aquellas legiones levantadas por Julio César unos años antes, en el 49, eran ya cientos de miles y era necesario desmovilizarlos. Ese fue un fenómeno complicado, que continuará cuando Marco Antonio se enamora de Cleopatra y deciden fundar algo Marco Antonio jugaba con que él era romano, pero en Oriente era él el que mandaba, por esa lucha que tenía contra Octaviano, y el resultado final será que Octaviano, que ya aparece aquí, ese joven César, hijo del divino, Julio César, recuerden, había sido deificado, exigió un juramento de guerra para que toda Italia le apoyara en su guerra contra Marco Antonio. Batalla de Actium, derrota de Marco Antonio y Cleopatra, huida a Alejandría, suicidio de ambos, y cuando Octaviano conquista Egipto, Egipto pasa a ser de su propiedad, propiedad suya, no era de Roma, no, era de Octaviano, del futuro Augusto. De forma que en el año 27, en una famosísima sesión del Senado, él llega al Senado diciendo que devuelve todo, que pasa la vida civil como había hecho Sila, que también había renunciado a la dictadura, pero rápidamente alguien empieza a gritar, líder, no nos puedes dejar, y lo que empezó con Octaviano volviendo a la vida civil, acabó con su declaración, un cambio de nombre, ya no es Octaviano, ya no se llama Caius Julius Caesar Octavianus, sino que a partir de ahora será Imperator Caesar, el hijo del divino, y como cognomen Augustus. Es la época de la paz, una novedad para una república de Roma que llevaba casi un siglo de guerra civil continua. La paz significa, vean, el dinero.
los de la colonia de Nimes, la actual Nimes, la colonia de Mausus, que eran veteranos de la batalla de Actium y de la conquista de Egipto, emitieron estas monedas con Augusto y Agripa, los dos líderes, los príncipes, el cocodrilo que era Egipto atado a la palmera como símbolo, pero eran monedas con forma de jamón. Esto nos demuestra que los de Nimes eran unos cachondos, pero que, por otra parte, el dinero literalmente les salía por las orejas. Todo esto para que entendamos el fenómeno que viene a continuación. Augusto tiene que emprender la última fase final de las guerras contra cántabros y astures, enfermará, durante 2 años estará en Tarragona, pero después recobrará la salud, volverá a Roma y tendrá que regresar a Hispania unos años después. En esas 2 etapas, en el famoso primero y segundo viaje de Augusto a Hispania, llevará a cabo la gran reforma provincial, todavía con muchos tratos individuales a comunidades, como esta famosa tésera de los pamiobrigenses, una pequeña comunidad, igual que los de las Turres y las Futa, que habían ayudado a los romanos en su guerra en la Transturiana. Pues bien, Augusto dejará 3 legiones, la sexta, la 10ª y la 4ª, en torno a las tierras de los montañeses, y es el momento en el que empezamos a ver las nuevas y grandes fenómenos de fundaciones coloniales. Emérita Augusta, la ciudad de los veteranos, y la que nos interesa ahora, César Augusta, con los vexila de esas 3 legiones, la 4ª, la 6ª y la 10ª. En realidad, estamos ante el fenómeno de asentamiento de veteranos militares desmovilizados. Un fenómeno que hace que empezamos a ver una enorme cantidad de nuevas ciudades que eran necesarios de 2 formas. Primero, porque era necesario realmente esa desmovilización, y segundo, esas nuevas ciudades comienzan a adquirir una nueva importancia. Vamos a recordar brevemente que en la fundación de César Augusta significó que esa ciudad se convirtió en el nuevo mercado, en el nuevo lugar de servicios. Las obras públicas de César Augusta fueron impresionantes, pero que además se convirtió en la cabeza de un convento jurídico, y este es el elemento esencial. ¿Qué significaban estos conventos? Pues significaba lo siguiente: el gobernador estaba situado su tribunal en Tárraco, pero se desplazaba por esas cabezas de conventos para atender los asuntos judiciales. Es decir, que era dividir todo el territorio de la provincia en sucesivos distritos, de forma que los de Segia, a partir de esos momentos, si tenían algún conflicto, ellos que eran una ciudad estipendiaria, una civitas estipendiaria, tenían que acudir a la colonia César Augusta. Además, esto nos ayuda a entender esas rutas de comunicación que nos explican esta importancia de las 5 villas, a través de esa ruta que desde Tárraco llevaba a César Augusta y de César Augusta llevaba a Oyaso. Pues bien, estas colonias tenían unos territorios en los cuales estaban los vici, estaban las vilas, las ciudades contributas. Podría ser el caso de Segia respecto a la colonia César Augustano. Una civitas contributa significa una civitas que no tiene estatuto propio municipal o colonial y que acude a una colonia vecina para atender esos problemas. Todos esos colonos fueron asentados en César Augusta siguiendo una normativa muy clara. Había que crear la ley, tenían después que adscribirse, tenía que efectuarse la deductio, había que repartir los lotes de tierra. Todo esto estaba perfectamente regulado en un proceso que acababa con la fundación de la colonia y luego con un primer censo en el cual se dividía la población y se formaba el primer orden. Lo importante de todo este fenómeno es que a partir de ahora Hispania queda ordenada en torno a 2 conceptos: la ley y la economía. La ley es la misma para todos y la moneda estable por primera vez garantiza la apertura de los mercados. En un nuevo imperium, le llamaremos ahora, ya existía esa república imperial antes, con unas vías de comunicación, con unos limes donde las 28 legiones defienden el imperio de las fronteras exteriores, con una península ibérica llena de recursos y con una capital provincial donde el gobernador se transforma en la ciudad de referencia. La Tárraco monumental es sencillamente el resultado de esas visitas que todos los provinciales tienen que realizar a la capital cuando tienen asuntos que tratar delante del tribunal del gobernador, asuntos que no pueden tratar en su capital de conventos. De forma que hay uno de los edificios de la ciudad que es la Basílica Jurídica,
Y esta basílica jurídica es el lugar donde todos los provinciales tenían que venir al tribunal del gobernador. Por lo tanto, tenemos elementos de referencia y a continuación el culto imperial implantado por Augusto ya en vida, como este altar que recibió de los tarraconenses, y a su muerte en el año 14, convertido ya en el Tibus Augustus, en estas monedas de época de Tiberio, ya lo tenemos con su corona radiada como nuevo dios, y nos explica que en todas las capitales de provincia, perdón, en todas las capitales de conventus también surgiera este culto imperial, que luego de forma capilar se irá repartiendo. El convento Cesaro-Augustanos, en torno a César Augusta, se relacionará con Tarragona, sobre todo a partir de época de los Flavios, en los cuales, gracias a los estudios del profesor Andreu, lo sabemos, en la concesión del Latium, la concesión del derecho latino a todas las provincias hispánicas, ocasionará esa eclosión de todas esas pequeñas poblaciones que antes eran estipendiarias y que ahora pasan a ser municipios romanos. Y todas tienen que empezar una carrera a ver quién es más romano que la ciudad del vecino. Todas ellas formarán una asamblea, la asamblea de las ciudades, el concilium de la provincia. Y este concilium permitirá la construcción, vean, de uno de los conjuntos monumentales más grandes del mundo romano, compuesto por dos plazas superpuestas en torno al primer templo de Augusto, una nueva aula creada por los Flavios, una plaza llena de estatuas y un circo. En todo este conjunto, hoy en día ocupado por la parte alta del actual Tárraco, por la ciudad de la Tarragona medieval, está todo repleto de epígrafes romanos colocados por las paredes, todos ellos estudiados por Getsalfeldi, nos ayuda a entender que todos ellos son dedicatorias a unos sacerdotes, unos flámines de la provincia, no son flámines de la ciudad. Este personaje que ven aquí, Numisio Viniano, era tarraconense, había tenido todas sus magistraturas en la ciudad de Tárraco, había entrado en el orden ecuestre y era flamen de la provincia. Y la estatua se la dedica, esta es PHC final, la Provincia Hispania Quiterior, es decir, la Asamblea de los Notables. No conocemos a un flamen, no, conocemos hasta 33 flámines diferentes. Está todo lleno de estas imágenes. ¿Qué nos revela? Pues vean, en esta lápida que les transcribo porque se ve muy mal la inscripción, tenemos uno de estos flámines, tarraconense, y nos dice su lugar de origen. Era un damanitano que había sido admitido en la colonia cesaro-augustana, es decir, la aldectio era un mecanismo de adopción, él había sido nombrado, admitido como ciudadano de Caesaro Augusta y probablemente como miembro también del Ordo Decuriorum de Caesaro Augusta. Después llegaría a ser flamen de la provincia. ¿Por qué un damanitano pudo realizar todo esto? Pues porque este damanitano tenía mucho dinero. Este es el mecanismo de promoción que Roma preparó. Todo el mundo con capacidad económica, estuviera donde estuviera, a través de este mecanismo, que era colonias romanas, capitales de conventus, capitales provinciales, podían llegar hasta la propia Roma. Todas las dedicatorias de estatuas que conocemos en el foro provincial nos permiten saber que incluso en ocasiones se podía acceder al orden ecuestre. El orden ecuestre ya era esa clase alta, muy alta, que garantizaba las prefecturas, que garantizaba todo el funcionamiento administrativo del Estado romano. Y tenía un límite superior en los cargos judiciales, los jueces en los tribunales de las decurias en Roma. Es decir, que un ciudadano de Damania, con medios económicos, a través de ese paso por Caesaro Augusta, de ese flaminado provincial en Tárraco, pudiera haber llegado al orden ecuestre. Es decir, el camino del imperio estaba facilitado para todos. Y eso nos ayuda a entender lo que antes el profesor Andreu nos explicaba, estos espacios de autorrepresentación que están documentados de forma maravillosa en Aragón con los dos mejores ejemplos actualmente conocidos. Son los de la Vitolosa, en la Puebla del Castro, donde tenemos a un personaje local, a un Clodio Flaco, que llegó al orden ecuestre y toda su fortuna después la utilizó en buena parte con donaciones hacia su ciudad natal, que hizo que esta ciudad le recordara, creando todo este espacio. Al principio, en los primeros momentos se pensó, mira, pues esto podría ser la curia de la ciudad de la Vitolosa. No, no, es un espacio de autorrepresentación. Los ciudadanos, los decuriones, sus familiares le van dedicando esculturas una y otra vez, aunque en teoría él, de forma muy elegante, dedica una estatua también al genio del municipio para mostrar también su piedad. En realidad, todo esto no hacía más que recordar, vean este ejemplo maravilloso, muy breve, antes nos hablaba el profesor Andreu del mismo, yo llegué
digamos, una campaña demasiado pronto a visitar los bañales. Llegué a ver, uy, esta escena tiene muy buena pinta, ¿cómo podía yo imaginar que iba a aparecer este increíble y único conjunto en estos momentos de toda la península ibérica, con esta pareja, Fabius Nubus y Porcia Faventina, que utilizan la excusa de la victoria augusta para tener aquí todo un ciclo de homenajes a su familia? Pues bien, en Segia habría sido algo parecido a lo que está ocurriendo en esta Tárraca vecina, pero nos falta documentación, solamente esos pocos epígrafes que tenemos no nos permiten saber más. Pero sí podemos ver lo siguiente. Vean, aquel numicio viniano que les acabo de mostrar hace un momento en Tárraco como flamen de la provincia, sabemos que había llegado al orden ecuestre, porque ese cargo de tribuno de la cohorte primera macedónica era un cargo ecuestre. Pues bien, este personaje tenía un hermano, un tal Numicio Montano, hermano del anterior. También fue flamen de la provincia. Aquí tenemos su estatua como flamen a la izquierda. Y en cambio, en una estatua que le dedicó su hermana, resulta que aparece todo su cargo ecuestre también, pero no aparece el cargo de flamen, lo que es muy extraño. Y fue la profesora Sabine Pansram la que llegó a la conclusión de que la explicación de por qué no aparecía ese cargo era porque la escultura estaba junto a la anterior. Es decir, que si en una estatua está Numicio Montano como flamen y su hermana le dedica otra al lado, pues no repite lo de flamen porque ya queda evidente. Eso quiere decir que los numisios tenían un conjunto familiar en el foro provincial de Tárraco, es decir, lo mismo que esos espacios de autorrepresentación que vemos en un castillo y que vemos en Tárraca, lo tendríamos también en Tárraco, pero nos falta el personaje más. Este personaje volvía a ser una aragonesa, era de Osiquerda, se llamaba Porcia Materna, la tenemos también con una lápida que se le dedicó. Se nos dice que fue flamínica en Osiquerda, también en Casarogusta, de nuevo tenemos ese camino de promoción desde su ciudad natal, pasar por la capital de conventus. Fue también flamínica como mujer de Numisius Montanus, pero lo que no dice la lápida es esto que les añado aquí. Numicio Montano era el hermano pequeño, su hermano mayor ya había recibido la herencia de su padre para ser ecuestre. Él no tenía fortuna para ingresar en el orden ecuestre. ¿De dónde obtuvo el dinero? Muy sencillo, de un matrimonio con una riquísima heredera de Osiquerda. Todas esas estatuas, esos cientos, casi 1000 estatuas hemos calculado que pudo albergar este foro provincial, nos hablan de esas élites capaces de todo a través de su capacidad económica. Son ellas las que pasarán a controlar a partir de ahora sus ciudades de origen. En un foro provincial, vean, que estaba decorado con una serie de esculturas dedicadas a los genios de los conventos. Sabemos que toda la provincia estaba dividida en 7 prefecturas conventuales y se han conservado lápidas de hasta 5, solamente nos faltan 2. Todas ellas probablemente estaban en una sala, que es la sala que se utilizaba, hemos propuesto, como la sala de reuniones del Consejo de la Provincia. Es decir, que cuando había que formar el concilium Casar-Augustano y una reunión en el convento, una reunión en Casar-Augusta, decidían la delegación, al llegar los delegados a Tárraco y decir, bueno, ¿cuál es nuestro sitio? Pues al ver la escultura dedicada al genio del convento Casar-Augustano ya sabían dónde podían ocupar sus lugares en la asamblea provincial. Pero este ciclo icónico nos habla de la importancia de todas esas ciudades provinciales y de este camino del poder. Desde Segia, a través de esa atlectio por parte de Casar-Augusta, tenemos esa promoción, igual que hemos visto a los de Damaniu, que les permitiría, en segundo lugar, llegar hasta Tárraco. Y una vez en Tárraco, ese último camino les podría llevar a través del orden ecuestre hasta los tribunales en la propia Roma. No solamente eso, vean, este sería el camino de promoción social. Se inicia en la parte baja con esos órdenes de curoniales, esos colonos más ricos que mandan en sus ciudades de origen. Algunos de ellos acaban ese subcursus honorum, han sido ediles, han sido duosviros, han sido flámines de la ciudad y con eso ya tienen bastante. Pero algunos de ellos, que tenían la llamada de la política, deciden que no, que además van a formar parte de la asamblea provincial. Y allí descubren que el poder les va y son escogidos por sus conciudadanos en el concilium como flámines de la provincia. Eso dura un año. Durante un año residirán en Tárraco
como flámines de la provincia. Y después tienen abierto el camino muy estricto, ¿eh? Recuerden, para entrar en el orden ecuestre, el emperador te tenía que regalar un caballo, ¿eh? La fórmula epigráfica, que es explícita y pragmática como todo lo que hacía Roma, era: le ha sido regalado un caballo público por el emperador, el que sea. Eso significaba entrar en el orden ecuestre y tener acceso abierto a todas esas procuratelas, prefecturas, los cargos militares, los tribunados militares y, por último, los jueces en la decuria. Pero no solo eso, todavía existía una última adlectio, una última posibilidad de promoción que conducía al ordo senatorial. Y el ordo senatorial siempre, durante todo el imperio, significó la culminación del control de los grandes cargos públicos. Vean un pequeño ejemplo de este proceso. Esta tabla de patronato de Badalona, de Baétulo, nos habla que un señor que se llama Licinius Silvanus hace un trato de hospitalidad con los de Badalona. Y cerca tenemos Bárcino, donde tenemos a un personaje bien conocido, Minicius Natalis, que, aunque era de origen plebeyo, llegó a ser senador de Roma. Pues bien, vean qué cosa tan curiosa. En el año 106 tenemos dos cónsules sufectos, los cónsules que complementaban al consulado de aquel año. Eran Minicius Natalis Quadronius Verus, hijo del anterior, y Licinius Silvanus Granianus Quadronius, hijo también del anterior. ¿Qué tienen en común estos dos hijos y sus padres? Pues ese nombre Quadronius. Quiere decir que ambos personajes se casaron con dos hermanas, ambas hijas de un Quadronius, que pusieron el dinero que permitió a que los hijos de ambos ascendieran en el orden social. ¡Qué cosa tan curiosa! ¿Esto cómo lo podríamos interpretar? Pues los mayores que nos escuchan seguramente recordarán a los famosos Albertos, recuerdan aquellos hombres de negocios que descubrimos en la transición, casados ambos con las hijas hipermillonarias, las famosas Koplovich. Bueno, pues este fenómeno actual es exactamente lo mismo, una copia chapucera de lo que ya ocurría de forma normal en el Imperio Romano. Por lo tanto, aunque no vemos a las mujeres actuar como protagonistas en primer orden ocupando los cargos públicos, sí que tenían ese importantísimo papel a través de sus fortunas personales. En la cúspide del imperio, los senadores, controlando el gobierno de las provincias principales, el mando como legados de todas las legiones, es decir, actuaban realmente como un compromiso de ciudadanos. Unos senadores que sobre todo vienen de las zonas más romanizadas, pero aquí, ya para concluir, quiero recordarles lo siguiente. Roma significó un camino de promoción. El secreto del imperio, vuelvo a insistir, era que esa Roma imperialista conquistadora, el fenómeno histórico cambió y el control de Roma, el poder político de Roma, se abrió a esos provinciales. La guerra de los aliados, por lo tanto, fue la última que hubo que librar por llegar a acceder al poder. Los romanos que habitaban ya en esas ciudades de rango municipal o en esas colonias del interior podían, en primer lugar, descubrir la costa, como ya hizo en época de Augusto un personaje, Lucio Licinio Sura, por cuyo testamento se dedicó el arco de Bará, o personajes como el que ocupó una villa romana en un lugar absolutamente maravilloso, en la playa de Altafulla, un lugar idílico, una auténtica mansión, y este personaje en cuestión, apareció su sello, era natural de Muro de Ágreda, en Soria. Bueno, ustedes y yo conocemos Soria, conocemos los inviernos a los pies del Moncayo, pues imagínense qué haría este ricachón cuando llegó a Tárraco. Pues evidentemente yo le llamo ahora el primer, digamos, el primer turista con propietario de una mansión en la Costa Dorada. Ya para acabar, este personaje llegó a ser flamen de la provincia. Era un personaje poco romanizado incluso, todavía se nos dice que era un intercatiense ex gente Bacceorum, de los Bacceos. Esto ya estamos en el siglo II, y era de la ciudad de Clunia. Tenemos también la lápida de su mujer, de la Flamínica, también cluniense, pero esta venía, nos dice, de un origen cántabro. Ambos, por lo tanto, tenemos y nos muestran el final de la romanización. La crisis económica a la que antes nos hablaba el profesor Andreu, esos ópida laventia, esos ópida arruinados, todo el mundo se había gastado todo lo que tenían por ser más romanos que los vecinos, en dedicar estatuas, en pavimentar foros, en cambiar programas decorativos, en cosas que no generan actividad económica, y poco a poco fueron todos cayendo en la ruina.
dejaron de tener interés por la política porque no podían pagar el precio de las sumas honorarias. ¿Qué ocurrió? Que poco a poco van interviniendo en este proceso gente de las regiones menos romanizadas, más lejanas, más del norte, pero que asumen el coste económico porque ellos todavía se lo pueden permitir. Y curiosamente es la evidencia de cómo acaba este sistema capilar por el cual dos personajes de dos comunidades absolutamente poco romanizadas, que todavía mantienen esos gentilicios de yo soy de los bacceos o yo soy de los cántaros, cuando todo el mundo dice yo soy fulano, hijo de mengano, ciudadano de tal colonia, de tal municipio, entran en el Flaminado provincial y con ello hubieran tenido, que no sabemos si ocurrió o no, el acceso abierto hasta el orden ecuestre. Es decir, se nos revela ese camino final de la promoción social. En este mapa de todas las ciudades romanas dispersas por los diferentes conventos peninsulares, el más lejano, ese convento cluniense enfrentado a los astures y a los vascones, pudo también sus personajes romanizarse y formar parte de ese entramado. La gran aportación de Roma a la historia del mundo y a la historia de Europa es esa capacidad de integración de todas las poblaciones. Cuando hoy en día hablamos de que el mercado común europeo recupera esa lógica romana, que ya nos gustaría, que va, en absoluto. Por una razón, yo explico siempre en mis conferencias, el gran problema del mercado común es que está en manos de los bárbaros, cuando en realidad el mundo de los romanos era un mundo mediterráneo. Y ese concepto mediterráneo es el concepto de la luz y es radicalmente distinto al dominio de los bárbaros, aunque ahora sean ellos las economías más consolidadas y las democracias también. En realidad, el mundo romano era un mundo basado, les he dicho, en la moneda, en los mercados abiertos y en esa ley, una ley que garantizaba como primera medida la promoción. Todos los ciudadanos de Roma pudieran, en base a su capacidad económica, por supuesto, pero también a sus cualidades personales, el concepto de esa virtus de los jinetes de Segeda, repito, no es el valor, es el valor, es la honestidad, es la inteligencia, son todos esas cualidades que habían ocasionado la grandeza de Roma. Muy bien, pues esta sí que ya es la última imagen. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias al profesor Ruiz de Arbulo por su... Muchísimas gracias, decía, profesor Ruiz de Arbulo, por su magnífica sesión, que realmente abre muchas cuestiones sugerentes para el debate y que, bueno, yo creo que ha sido extraordinaria también para muchos de los estudiantes que están siguiendo la sesión y que cursan asignaturas relacionadas con la Hispania antigua y con el mundo clásico, al que ha hecho un repaso histórico absolutamente magistral. Quedamos pendientes de ver si hay cuestiones en el chat. Yo, mientras la gente se anima, voy a plantear una. Joaquín, has planteado, por tanto, al final, que esa entrada en escena, pues bueno, ya en torno a la época de Adriano, de individuos del Cluniensis, podría guardar relación con una retirada de la política con ambiciones provinciales de los individuos de otras regiones quizá más orientales del territorio de la Tarraconense. Sí, sí, es un fenómeno que, Javier, como sabes, se conoce bien y ha sido estudiado, y tú lo has explicado muy bien anteriormente, es el proceso de los Oppida-Laventi. Es decir, en un primer momento la romanización funciona muy bien en las áreas más ricas, pero llega un momento en que los gastos honorarios, los gastos que hay que pagar para invertir por ser magistrado, por ser edil, por ser duoviro, por ser flamen también, ya son excesivos y la gente pierde el interés por la política. Es el momento en el cual poco a poco la gente, bueno, en época de Marco Aurelio, la frase que se menciona, que es bien conocida, son los hispani exhausti. Y la palabra exhausto quiere decir esto, ya no hay dinero, ya nadie quiere invertir como antes, ¿no? Son diferentes los fenómenos que intervienen y poco a poco es muy hermoso, eso Getzalfeld ya lo vio muy bien, cómo se va produciendo este fenómeno de cómo la romanización de las tierras interiores no avanza por una lógica, digamos,
una lógica de belleza, de buena sensación, sino de no. Hay que buscar nueva gente capaz de invertir fortunas. Y ya solamente quieren invertir sus fortunas la gente que, siendo muy ricos, no pueden en sus ciudades de origen disfrutar de lo que significa el mundo mediterráneo. Imaginémonos lo que significaba estar pues, en una sequía o en uno de los Bañales, que tiene unas termas maravillosas, pero que son unas termas pequeñitas, y descubrir de repente lo que es un acceso a las termas de Caracalla en Roma, en una visita a Roma, y descubrir de repente ese mundo cuyos techos no puedes llegar a ver. Claro, descubrir esos privilegios de lo que tú también has mencionado antes de forma perfecta, ese modo de vida a la romana, ese Roman Way of Life, es lo que nos explica ese interés en la promoción. Pero repito, a mí lo que me llama mucho la atención es la facilidad, la forma como el Estado acepta esa promoción en esos emperadores que primero serán hispanos, luego serán africanos, ese abrirse al mundo de las provincias, el famoso Arcanum Imperii de Tácito. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que es un enfoque realmente interesante, y también te preguntaría a propósito de, en esa difusión de los modelos por el distrito de Caesar Augusta, lógicamente esa condición de contributio o de contributa de muchas comunidades o de todas las comunidades estipendiarias a Caesar Augusta antes de la promoción Flavia está en la raíz también de la difusión tan homogénea de esos programas arquitectónicos, de esos programas epigráficos que en el caso de los Bañales los tenemos documentados, pero que probablemente estuvieron también en esta misma Segia o en otras ciudades de 5 villas. Sí, eso, una de las cosas que a mí más me emociona de estudiar el mundo romano es cuando tienes oportunidad de viajar y te das cuenta cómo esos conceptos de la romanidad, que son muy simples, es las imágenes Rome o los simulacra Roma. Toda población romana, en mayor o menor medida, intenta imitar a la ciudad madre. Bueno, si yo desde Tárraco me acerco a Aragón o me acerco a Clunia, hombre, cambia el paisaje y voy viendo esas romanidades, pero es que si ahora todos nosotros nos vamos a Köln, vamos a Colonia, nos vamos al Rin o nos vamos al Danubio, descubrimos que estamos en un paisaje absolutamente diferente, vemos que en vez de palomas tienen cuervos, unos cuervos enormes, hace un frío que pela, no hay luz, y sin embargo vemos en los museos a nuestros soldados hispanos que están sirviendo allí en los limes, o vemos cómo la cultura material, los epígrafes, las cloacas, las termas, las ciudades, en fin, son las mismas. Es decir, esa idea de romanidad es la que creó realmente esa Europa que después se ha intentado volver a construir. ¿Por qué Europa no funciona todavía hoy en día? Todavía hoy. Porque hemos creado una nueva Europa basada solo en la economía. Y no puede ser, no era el euro solamente lo que había que crear. No puede ser que Bruselas, lugar al que enviamos nuestros políticos a que se jubilen en una jubilación dorada allí. Yo cuando veo ahora a Borrell, digo, pero ¿qué hace aquí Borrell este hombre si tenía que estar ya? No, bueno, pues esa jubilación es lo que viven mis amigos de Portugal, de Italia o de Francia, que también lo viven igual. Tendríamos que recuperar esa idea única de Europa, no necesariamente la romana esclavista, pero sí la de esa Europa unificada por los provinciales. Muchas gracias. Hay ahora una pregunta en el chat. ¿Qué nivel de importancia tuvo en la invasión de Hispania, en la época de los inicios de la conquista, la calidad de sus productos, los salazones, o las salazones, perdón, el aceite de oliva, el trigo, la vid? Como primera cuestión, porque son dos cuestiones y ahora pasaremos a la siguiente. Pues depende. Es decir, la economía era diferente en cómo convertir en productiva una provincia para que pague impuestos, pero a los gobernadores no les preocupaba eso. Los gobernadores solo lo que querían era una buena guerra de frontera y tener poblados a los que poder masacrar porque me han atacado, y con eso coger esclavos y apoderarse de todo lo que había. Claro, eso cuando falló, cuando de repente se dan cuenta las guerras contra los celtíberos, primero que son pobres como ratas, que no hay forma de tener un botín, y encima los gobiernos eran espantosos. Eso ocasiona la primera crisis del reclutamiento. Es decir, era esa doble unión de los recursos explotados a través de la recogida de impuestos y el control de los recursos por los mexicanos, las minas sobre todo, también minas, pesquerías y por último las guerras fronterizas.
Sí, quizá por añadir, hay que tener también en cuenta que muchos de esos recursos que cita la persona que ha planteado la pregunta y que con un toque de gracia relacionan la segunda parte de la pregunta con todos esos ingredientes sofisticados, esas delicatessen que pone de moda Vicio, ¿no? Muchos son descubiertos precisamente a partir de la planificación augusta, que es un gran momento en el que la eclosión de la explotación de algunos de esos productos, al menos a partir de Plinio, sabemos que se produciría. Se está planteando una segunda cuestión que se está escribiendo en el chat, pero había alguna pendiente de la intervención inicial mía que bueno, voy a responder aprovechando que la gente se va animando. Bueno, alguien preguntaba si en la zona de 5 millas había cada 20 o 25 kilómetros una ciudad, algo que por otra parte se da también en otras regiones, si realmente el tiempo y los acontecimientos históricos y económicos hicieron una selección natural de zonas intermedias o de zonas de paso. Bueno, yo creo que el profesor Guillermo lo ha planteado muy bien en esa penetración desde la costa al interior, en el territorio en el que nos encontramos, en esta parte más occidental del Conventus Caesar Augustanus. Es evidente que el interés de Roma en vertebrar ese territorio sobrevivió a las mismas ciudades. Y tenemos en la parte alta de 5 villas miliarios de época de Constantino, de Constancio Cloro, en definitiva del siglo IV, que están vertebrando unos territorios eminentemente rurales en un contexto en el que probablemente el modelo de ciudad había fallado. O sea, que más bien la selección natural se da en esas ciudades que, como ha explicado el profesor Ruiz de Arbulo, crecen por encima de sus posibilidades que en los territorios. No debemos olvidar que el enlace entre el Ebro y el Pirineo, tanto occidental como central, y entre el Mediterráneo y el Cantábrico, que ha salido también en la charla del profesor Ruiz de Arbulo, siguió interesando y en cierta medida ha seguido interesando. Aquí en Aragón se sigue hablando constantemente de la travesía central del Pirineo y de la recuperación de esa travesía central que en época romana, a partir de la ciudad de los Iacetani, estaba obviamente garantizada. Ha habido otra pregunta, que era alguna más pendiente de mi charla, pero bueno, tenemos la mesa redonda también para responderlas. Ha habido otra pregunta a la intervención del profesor Ruiz de Arbulo, quien la formula, agradece la exposición y dice: gracias a la exposición me ha quedado claro que Roma tenía muy evidente y muy asumido su modelo de ciudadanía y la guerra como vertebradora del orden social. ¿Considera usted que el acceso y la promoción social fue la verdadera estrategia de la romanización? Sí, rotundamente sí. Si algo tenemos claro, a ver, pero esa integración social no era bien intencionada, esto tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Era la integración social de los más ricos, empecemos por aquí. Y en segundo lugar, también era lógico que si yo tengo que ocupar un gran territorio, necesito unos aliados, esos aliados siempre serán también las entre comillas, las aristocracias, esos principados que yo puedo encontrar, pero a cambio, frente a otros tipos de regímenes de la antigüedad, como pueden ser los reinados helenísticos, pues es cierto que ese carácter ciudadano es lo que caracterizó esa etapa del imperialismo. Pero quiero volver a insistir sobre esa gran paradoja de la República Imperial. En el siglo II a.C., Roma se convirtió en la ciudad más rica del mundo. La acumulación de recursos era increíble, pero no todo el mundo se vio favorecido. La crisis de la República, la reforma de los Graco del siglo II finales, era porque la gente normal estaba en la ruina. Ahora que estamos viviendo una nueva crisis y que recordamos la última, recordemos, la crisis tiene unos perdedores, que suele ser la gente normal, y unos ganadores, que suelen ser los más ricos, que son los que salen todavía más inmensamente ricos con las crisis. Ese es, desgraciadamente, me temo, una ley general de la historia de la humanidad. Bueno, esperemos que algún momento pueda llegar a cambiar. Muchas gracias. Había una pregunta que en realidad estaba formulada en el chat relativo a mi ponencia, pero el profesor Guillermo también podría contestar, que se pregunta sobre la población aproximada, estimada
para una ciudad como Los Bañales o para cualquier otro enclave similar. Yo quisiera ir, en Los Bañales solo podemos hacer un cálculo comparativo. Casa Augusta tiene 40 hectáreas y una población en torno a los 4.000 habitantes estimada, y sí que se puede hacer bien porque se han excavado varias unidades domésticas que permiten hacer un cálculo también entre los espacios privados y los loca pública. En el caso de Los Bañales, la extensión es de en torno a 20 hectáreas, es la mitad, con lo cual tendríamos una población de en torno a 2.000 habitantes. Yo quisiera ahí reivindicar, el profesor Ruiz de Arbulo lo ha citado indirectamente, un trabajo sensacional del profesor Alfeldi, del que tanto nos acordamos, que se titula La Hispania de los Flavios y de los Antoninos, consideraciones sobre una época, que está publicado en 1995 en un libro homenaje al profesor Tarradell, creo recordar, el mismo libro en el que la profesora Perex planteaba la reducción de Los Bañales con Tárraca, en el que él insiste en cómo muchas de estas ciudades que acceden al modelo municipal en época Flavia son en realidad muy pequeñas ciudades, 2.500 personas que podemos estimar vivirían en Los Bañales. Son muchos de estos municipios flavios. El profesor Alfeldi ponía el ejemplo de Irmi con esa flamante lex irnitana, quizá no llegaban a los 400 o 600 habitantes, ¿no? Quizá hemos sacralizado el concepto romano de civitas y hablamos de ciudades, pero en realidad muchos de esos centros no pasaban de ser pequeños pueblos dotados de autonomía, y ese es quizá también uno de los milagros de esa globalización cultural que el profesor Ruiz de Arbulo ha explicado también, ¿no? Grande o pequeño, el modelo romano de ciudad en su apariencia era perfectamente reconocible al lado del Rin en Mainz o a orillas del Rigel en Los Bañales, ¿no? No sé si Joaquín quieres añadir algo al respecto. Sí, nada, un último matiz curioso que hemos de tener en cuenta, y es que hemos de pensar todos que en las ciudades romanas no vivían los romanos. Y que se me perdone la ironía, las ciudades romanas en realidad eran unos centros de servicios, centros monumentales, lugar de reuniones. Por supuesto que vivía gente, que vivían comerciantes también, pero en realidad los colonos vivían en el entorno de la ciudad. Los campos de cultivo en ocasiones estaban separados distancias de una cierta importancia respecto a la ciudad, de forma que cuando vemos estas ciudades tan pequeñitas como vemos Los Bañales, pero la propia colonia Bárcino es una ciudad minúscula, o ese importante centro minero como era Segóbriga, en la cual no cabían casas, la explicación viene por esta lógica, ¿eh? La ciudad es el downtown que dicen los ingleses y sobre todo los yanquis, ¿no? Este centro de servicios, eso es como nos hemos de imaginar una ciudad romana. Pompeya, donde tenemos toda la documentación, hay el mismo número de casas que de tiendas. Eso no tiene lógica, no puede haber tantas tiendas como casas. Y dices, bueno, pero ¿quién va a comprar a cada tienda? Claro, tenemos que entender la ciudad a partir de ese territorio, de donde realmente estaba la gente, en Pagui, en Vicky, en las famosas viles, etc. Muy bien, hay alguien que está planteando, porque se va escribiendo poco a poco en el chat, una pregunta tanto a la intervención del profesor Ruiz de Arbulo como a la mía, pero bueno, como tenemos que empezar la mesa redonda, no las vamos a dejar sin contestar, vamos a estar pendientes y en alguna de las intervenciones, tanto del profesor Ruiz de Arbulo como mías, daremos paso a ella. Con lo cual, voy a ceder ahora la palabra, aunque estábamos un poco inquietos por las circunstancias técnicas, por la conectividad, a la profesora Perex para que presente la mesa redonda, y pido a los ponentes que en esta parte final pues abramos todas las cámaras para poder vernos, y también porque en un momento determinado haremos una foto conmemorativa del chat que preferiríamos hacer realmente de manera presencial, pero que bueno, que se ha convertido ya en el momentazo de todos los congresos virtuales, de abrir las cámaras y compartir nuestros rostros. Así que cedo el paso a la profesora Perex si finalmente consigue conectar, y si no, pues bueno, haría yo de moderador de la mesa redonda.